el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Te adoramos, ¿Quién le Señor dice en Jesús. este día, Digno eres Señor? tú, Señor. Heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Díselo. Aleluya. Te adoramos, Heme Señor. aquí, Señor. Nos reunimos en esta tarde para adorarte y glorificarte. Quiero contemplar Aleluya, Dios. toda la tierra llena de tu gloria. Porque para siempre es tu Sí, misericordia y tu Señor, verdad, Dios. y toda Aleluya, lengua Dios Padre Celestial. Aleluya, aleluya. Aleluya, Dios Padre Celestial. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya, 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 Dios Padre Celestial. Aleluya, Dios Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, Dios Salvador. Te adoramos, Señor. Digno eres tú, Señor Jesús, y para siempre es tu misericordia. En este momento te alabamos y te glorificamos, Dios Salvador eterno, por permitirnos estar reunidos una vez más en este culto de la semana. Te damos gloria y honra, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Para siempre es tu misericordia y tu verdad, Dios Salvador eterno. En este momento ponemos en tus manos este culto que hemos comenzado, y cada hermano o hermana que se haya conectado o se vaya a conectar más tarde o vaya a ver el programa ya grabado, te pedimos que le bendigas de una forma sobrenatural. Te damos gloria y honra a Dios eterno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Y nosotros podemos venir directamente al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Y en este momento de cuarentena aquí, nosotros levantamos nuestras manos, alzamos nuestras voces, sabiendo, Dios eterno, de que tú escuchas nuestras plegarias, nuestras oraciones. Y este culto que queremos hacer en este momento y estamos levantando, sea para gloria y honra tuya, Dios Salvador. No sea para beneficiar al ser humano, no sea para exaltar a una persona, sea para que tu nombre sea exaltado, Dios. Te pido, Dios eterno, que cada hermano y hermana de la iglesia sea bendecido de una forma sobrenatural. De la misma forma, los familiares de los hermanos y hermanas de la iglesia, te pido que los bendigas en una forma sobrenatural. Los amigos, Dios eterno, cercanos y lejanos, también los bendigas en una forma sobrenatural. Si alguno de ellos no ha conocido y no te conoce, no tiene una relación contigo, Señor, te pido en este momento que, ya sea a través de esta programación o cualquier otra programación que ellos puedan escuchar, donde tu nombre sea exaltado, sea, Padre Celestial, su corazón, sean sus corazones tocados y puedan llegar al arrepentimiento. Gloria y honra, Dios eterno Salvador, te bendecimos, te exaltamos. Para siempre es tu misericordia. Oramos por los niños, oramos por los jóvenes, oramos por los adultos, oramos por los ancianos, oramos por la economía de cada uno de los hogares, oramos por la economía de la iglesia, Dios eterno. Oramos por los líderes que nos dirigen a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, aquí en este país, que tomen decisiones justas y buenas para el bienestar de todos, oh Dios eterno. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre. Te pido que bendiga a nuestros pastores, reverendo Jesús Silvestre y la reverenda Blanca Irma Mestizo, donde están en este momento. Los bendigas en una forma sobrenatural, Padre Celestial, y que haya bendición continua en sus casas. Cada uno de los hermanos y hermanas, Dios eterno Salvador, te pido que los bendigas y los guardes. Te pido que llenes de gracia sus vidas, llenes de gracia sus hogares, que llenes de bendiciones materiales, tanto también espirituales, cada una de sus vidas y sus hogares. Los que hayan perdido su empleo, Señor, que haya una forma de poder suplir, Padre Celestial. Aleluya, en este momento te pedimos y te glorificamos, Dios eterno Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, nosotros sabemos que no hay nadie, no hay otro nombre en el cual nosotros podemos ser salvos más que en el nombre del Señor Jesucristo. Y en este momento nosotros clamamos a ti, Dios Salvador eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos tener esa gracia y esa libertad de alabarte. Gracias, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. God bless you, everyone, this evening. Es un placer saludarles en nombre del Centro Evangelístico
Asambleas de Dios. It is a pleasure to greet you in the name of the Church Centro Evangelístico and of our pastors, Reverend Jesús and Blanca Irma Mestizo. Y nuestros pastores Jesús y Blanca Irma de Mestizo, and the whole congregation, y toda la congregación en Hicksville, Nueva York, en la ciudad de Hicksville. Pero sobre todo le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Overall, we greet you in the name of Jesus, our Lord. Hallelujah. And we have the service tonight. Tenemos este culto en esta noche para exaltar su nombre, in order to bless the holy name of the Lord, el nombre de nuestro Señor. I'm going to ask to open your Bibles in Psalms 138. Voy a pedirle, si usted tiene su Biblia, que abra su Biblia en el Salmo 138. Vamos a leer el Salmo 38. Es un capítulo corto. It is a short text and we're going to read it. Hallelujah. Solamente lo voy a leer en español. Si usted lo tiene en inglés, me puede seguir su escritura. Gloria al Señor. You can follow me in English if you have it in English. You can find it in your phone, or if you have an actual Bible, you can look for Psalms 138. Si no tiene una Biblia, puede buscarlo ya sea en su celular o puede buscarlo en un tablet, en una computadora, el Salmo 138. Y este es un salmo de acción de gracias por el favor de Jehová, por David, un salmo de David. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque podemos exaltar y leer tu nombre a través de las sagradas escrituras, Señor Jesucristo. Gracias y te bendecimos en este momento. En esta tarde vamos a cantar unos cantos, vamos a cantar un himno, un canto de adoración y una cadena de cantos. Y este primer himno que vamos a cantar es un himno viejo. Tengo entendido que era uno de los himnos favoritos de mi abuelo, Gerardo Herrera, que en paz descanse en los brazos del Señor. Y desde que era niño escuchaba este himno. Y últimamente en las mañanas, cuando terminamos de orar, en la oración de las 6 de la mañana, este himno queda siempre en mi corazón, queda en mi mente. Y vamos a cantarlo. Y le voy a pedir que lo cantemos con toda la alegría que lo tengamos ante el Señor. Gloria al Señor Jesús. Vamos a cantar estos himnos. Gloria a Dios. Y estos cánticos. Gloria a Dios. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida se lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor.
Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el reino pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor, su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendecimos su nombre y exaltamos su nombre. Él es digno de ser alabado y glorificado. Gracias, Señor Jesús, porque nosotros tenemos la oportunidad de tenerte como nuestro amigo. Tenemos la oportunidad de tenerte como nuestro amigo, Dios eterno, Salvador, Padre celestial. Aleluya, Dios. Te bendecimos y te glorificamos. Nadie, absolutamente nadie pudo amarnos como Cristo nos ha amado. Y por eso que le pedimos a Él que nos guíe en este camino de la vida, Padre celestial. Que nos guíe en todo momento, Dios eterno. Gloria al Señor. Por eso que le decimos al Espíritu Santo, guíanos. Gloria a Dios. Aleluya, Señor Jesús. Gloria al Señor. Santo Jesús. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gloria a Dios. Levanta su mano ahí donde usted está en este momento. Aleluya, Dios. Sí, Señor Jesús, te adoramos. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder,
pues tuyo soy hasta el final. En ese tiempo más que nunca podemos esperar en el Señor. En ese momento desde aleluya. Gloria al Señor por la eternidad y por siempre. Esperamos en el Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Aleluya, Dios. Digámosle, Espíritu Santo, guíanos. Oh, gloria al Señor, Espíritu Santo. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús, te adoramos. Aleluya, Dios. Tu Espíritu nos guíe constantemente en este tiempo de cuarentena. Que nos guíe tu Espíritu Santo. Aleluya. Nos lleve y nos muestre lo que necesitamos hacer. Oh, Espíritu Santo, te bendecimos y te glorificamos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios eterno. Aleluya. Y por eso nosotros te adoramos y te exaltamos, Dios. Tú eres grande, oh Dios eterno. Tú eres grande, tú eres bueno, Dios. Aleluya. Y nosotros esperamos en ti, Dios. Esperamos en ti, Dios Salvador eterno. Aleluya. Esperamos en ti, Dios. Aleluya, Dios Padre celestial. Te bendecimos y te glorificamos, Dios. Vamos a cantar estos cantos de avivamiento. Le voy a pedir, si donde usted está, se ponga de pie, aplauda sus manos, puede danzar en el Señor y vamos a cantar. Gloria al Señor. Aleluya, Dios. Aleluya, gloria a Dios, santo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo iré y yo iré a la casa de Jehová. Yo iré, yo iré y yo iré a la casa de Jehová. Yo iré. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: y a la casa de Jehová iremos. Y yo iré
iré, sí iré a la casa de Jehová, yo iré, y yo iré a la casa de Jehová, yo iré, y yo iré, y yo iré a la casa, gloria a Dios, y yo iré a la casa, yo iré. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Adoremos al Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, yes, liberación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Adoremos al Señor, porque hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en las casas nuestras al altar de Dios, hermano. El fuego está en nuestros hogares. En el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar. Gloria a Dios. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor está. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora sí, el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas. El Espíritu Santo se mueve en nuestro hogar. Aleluya. Adoremos
glorificamos al Señor. Aleluya. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, aleluya Dios. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Grande eres tú y para siempre tu misericordia. Aleluya, aleluya. Dale un grito de júbilo al Señor. Gloria a Dios, aleluya Dios. Te adoramos, te bendecimos Dios, aleluya. Dios, te adoramos. Digno eres tú, Señor Jesús. Digno eres tú, Señor Jesús. Digno eres tú, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya Dios. Oh, gloria a Dios, te adoramos, Señor Jesús. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya, Dios eterno. En este momento le damos gloria y honra. Wow. No sé si usted danzó ahí en su hogar. No sé si usted levantó las manos, pero estos cantos han sido de adoración al Señor. Gloria a Dios, Padre Celestial. Te bendecimos y te glorificamos. Tú eres bueno. Hemos hecho una sudadita aquí, exaltando el nombre del Señor. Yo no sé de usted, pero con estos cantos uno tiene que danzar, uno tiene que moverse en el nombre del Señor, ¿verdad? Estamos algunos de nosotros en cuarentena, hay que sacar el ánimo y adorar el nombre del Señor, porque para siempre es su misericordia. Una vez más, mis amados hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, en nombre de la Iglesia Centro Evangelístico de los Pastores Jesús y Blanca Irma Mestizo y los miembros de la congregación, una congregación que ama a Dios. Aleluya. Todos los días nos estamos reuniendo a las 6 de la mañana para la oración. Si usted quiere información, comuníquese conmigo al 516-450-0850 y le mando la información. Nos reunimos a las 6 de la mañana a orar. Tenemos una línea dedicada a oración. El domingo tenemos también la escuela dominical a las 4 de la tarde y esas clases están buenas. Este domingo esa clase estuvo buenísima, aprendiendo sobre Cornelio y el trabajo del Espíritu Santo en Cornelio y en la iglesia que estaba creciente, ¿verdad? Y vimos los primeros gentiles que vienen a ser parte de la iglesia de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Así que no se lo pierda este domingo a las 4 de la tarde. Si quiere información lo podemos contactar y entrarlo en la clase de Zoom para entrar a la clase de escuela dominical. Y a las 5:15 el culto evangelístico, ¿verdad? Este día el gobernador Cuomo aquí en Nueva York extendió la cuarentena hasta el 15 de mayo, hermanos. Seguimos orando, seguimos en acción, seguimos esperando que el poder del Espíritu Santo, wow, va a ser 2 meses de estar en cuarentena, ya 80 días casi, ya no son 40, no, 60 días más o menos, ¿verdad? Pero le damos gloria al Señor, porque mejor, como dice, ¿verdad?, estar en la casa con los que amamos y que el Señor esté con nosotros, que estar en otro lugar donde no nos aman y Dios no está con nosotros. Aleluya. Pero sí queremos estar en la iglesia, ¿verdad? Queremos estar con los hermanos y hermanas. Nos hace falta saludarlos, abrazarlos, ¿verdad? El domingo vamos a estar cantando y orando por los cumpleañeros. Yo sé que esta semana estuvo cumpliendo a mi sobrina, nuestra hermana Ashley, estuvo cumpliendo años. También creo que la semana pasada estuvo cumpliendo Daisy años, ¿verdad? Pero vamos a esperar para esta semana que me manden los textos quienes están cumpliendo año o aniversario y vamos a orar
por ustedes y vamos a cantarles happy birthday, feliz cumpleaños el próximo domingo. Vamos a orar, mis amados hermanos, por las necesidades y vamos a entrar inmediatamente después de las necesidades a la predicación de la noche. Gloria al Señor. Verá, si he cometido un error cantando, no se preocupe. No soy cantante profesional, pero trato de hacerlo mejor. Pero le damos gloria y honra al Señor, ¿verdad? Gracias, Señor. En este momento vamos a orar por las necesidades de los hermanos de la iglesia, nuestro hermano Fermín Reyes, su familia, gloria al Señor, nuestra hermana Lourdes, nuestra hermana Eva, gloria al Señor, nuestra hermana Bartolina, allá en la República Dominicana. Todos los que nos unimos en la oración, hermana Corea, gloria al Señor, su familia, hermano Daniel y Doris, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Hermano Boris, hermano Luis, aleluya, vamos a orar por ellos, vamos a orar por los esposos, la familia Carvajales, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, te bendecimos, aleluya, Dios eterno, por hermana Clady, Giovanni, gloria al Señor, y Brian, ¿verdad? El niño, aleluya, Christian, Brian, ya le cambié el nombre, Christian, ¿verdad? Por hermana Noemí, sus padres, hermana Ogla, ¿verdad? Hermana Ogla, si está escuchando el primer himno que cantamos, yo sé que es uno de sus himnos favoritos. Nadie pudo amarme como Cristo. Y siempre que lo canto, yo me imagino a mi abuelo cantar este himno, ¿verdad? Aunque no lo conocí, pero un día en la presencia del Señor espero verle cara a cara. Aleluya, gloria a Dios. Hermana Ogla, gloria al Señor. Aleluya, los esposos Chévez, hermano Modesto y hermana Josefina y Kevin, gloria al Señor. Por todos la familia Reyes, ¿verdad? Los hijos, hermano Jesús, también hermano Víctor, oramos por ustedes también, hermana Eva, si ya no se llama, ¿verdad? La familia Mestizo aquí, mi esposa y yo, con nuestros hijos, gloria al Señor, por los pastores, gloria a la hermana Maribel Corea, así con sus hijos ya nos anunciamos. Y cualquier hermano que se me haya olvidado, hermana, ¿cómo se llama? Aleluya, Elisa, le puede poner hermana Lourdes, perdón, y hermana Mirna, ¿verdad? Hermana Mirna Reyes, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermana Sandra también, ¿verdad? Hermana Lourdes y sus nietas, a la hija de hermana Lourdes, vamos a orar por ellos. También los hermanos de hermana de los Reyes, ¿verdad? Por Reina y por Rosabel. Vamos a orar también por ¿cómo se llama? Mayra y sus hijas, ¿verdad? Y todos los que vienen a la iglesia también y no los hemos visto, oramos por ustedes, ¿verdad? Y si nunca nos ha visitado, lo invitamos que nos visite, si en el área, gloria al Señor. Vamos a orar también por hermana Lilian Reyes, gloria al, por mi tía Verita, por allá en California que mandaron el nombre. También por hermana, vamos a orar, hermana Renderos, Blanca Renderos, hermana Berta Renderos, un hermano que siempre estaba con ellas, ¿verdad? Hermano Manuel creo que se llamaba, ¿verdad? Pasó a estar con el Señor esta semana y nos ha tocado el corazón. Y esta tarde también escuchamos de que un pastor de Westchester, salvadoreño, él un poco más joven que yo, ¿verdad? Un pastor ahí que siempre que vamos a la convención lo vemos y siempre compartimos. Y me sintió en el corazón saber de que él había fallecido, el ministro Antonio Espino de la sesión de Westchester. Oramos por el reverendo David Mercado también. Oramos. Vamos a orar también por una maestra del Instituto Bíblico, nuestra hermana Lady